Pues vamos a continuar con la carta a los Romanos en el capítulo 8. Así que, si recordamos, Pablo ha hablado en el capítulo 7 de ese conflicto que él tenía de no hacer lo que él quería, sino que hacía lo que él no quería. ¿Se recuerdan de ese conflicto del capítulo 7 que Pablo tenía? Ujú. Aquí hay alguien más, permítame. Ahí está. Bien, ¿te recuerdas de ese conflicto de Pablo, verdad? Que él Sí. hacía lo que no quería hacer y lo que quería hacer no lo No. podía hacer, ¿verdad? Y él hablaba acerca de que estaba la ley, pero también había otra ley, que era la ley del pecado. Y luego en el capítulo 8 él comienza dando una declaración que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. O sea, los que están unidos a Cristo no hay ninguna condenación. Luego vemos de que en el verso 2 de este capítulo 8 Pablo menciona otra ley. En el capítulo 7 había mencionado la ley, la de Moisés, había mencionado la ley del pecado, y en el verso 2 menciona otra ley, que es la ley del espíritu de vida. Entonces, y empieza a que los que estamos en Cristo debemos andar en el espíritu y no en la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, mas el ocuparse en el espíritu es vida. Y nos habíamos quedado en el verso 9 cuando Pablo dijo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si alguien no hace la voluntad de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, y por lo tanto, si no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Ahí nos habíamos Ujú. quedado. Pues Sí, ahora amén. vamos a dar lectura del verso 10 al 17 y para eso tenemos a alguien que nos vaya a dar esta lectura. Janice. Jen- Amén. Sí. Perdón, sí, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis porque porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, 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 Padre. Abba Padre. Gracias. El espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. 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 Gracias, Janice. Vamos a darle privilegio a Martita que puede orar para que el Señor nos guíe por medio de su palabra. Amén. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, gracias te doy, Padre, porque nos has permitido una vez más de venir delante de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que tú, Señor Jesús, nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos guíes, Señor bendito, que nos ilumines el corazón, Señor, la mente, Padre, y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Te pido, Señor Jesús, que te hagas presente, la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Bien, vamos a observar lo que el pasaje que nos ha leído Janice, pero para esto voy a necesitar ayuda. Le voy a pedir a mi hermana Enriqueta que nos ayude a observar este texto. Muy bien. Vamos entonces a observar nuestro precioso texto de esta tarde. Solamente que tenemos que
irnos fijando bien, ¿verdad? Bueno, dice así la primera pregunta. ¿A causa de qué el cuerpo está muerto? La respuesta lo tenemos en el 10A. Causa del pecado. Muy bien, exactamente, a causa del pecado. Vamos con la número 2 y dice así la pregunta. ¿A causa de qué vive el espíritu? Ajá, sí. ¿A causa de qué vive el espíritu? De aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ah, sí, ¿verdad? En el verso 10. Siempre. Siempre en el 10B, hija. A causa de la justicia. Muy bien. Muy bien, así es. Pero yo la tiré mal también. Bueno, a la 3. ¿Dónde, mora el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? ¿Y qué hará con nuestros cuerpos mortales? La respuesta la encontramos en el número 11. ¿Dónde mora el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? ¿Y qué hará con nuestros cuerpos mortales? Primero que No. está en vosotros, vean. Y que nos va a Ajá. levantar, dice. Nos va a vivificar en Cristo Jesús. Exactamente. Está en nosotros y Él nos va a dar vida porque así lo ha prometido, ¿verdad? Bien. ¿Iba a decir algo, hermano? Solo No. amén a lo que dijo. Solo amén. Muy bien. Vámonos entonces a la 4. Y la pregunta dice así: ¿qué sucede si se vive conforme a la carne? Versículo 13. Moriréis. Así es. Sí. Perfecto. Correctamente. Muy bien. La 5. ¿Qué son los que son guiados por el Espíritu de Dios? En el 14. ¿Qué son? Son hijos de Dios, dice. Muy bien. Somos hijos de Dios. Y la número 6 dice, ¿qué hemos recibido? En el 15. ¿Qué hemos recibido? El espíritu de esclavitud. Más adelante. Más adelante, léalo bien, hija. De adopción. Así es. Ajá, muy bien. El espíritu de adopción. Somos adoptados, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ahora bien, la última es la número 7 y la respuesta está en el versículo 17 y dice así: aparte de ser hijos de Dios, ¿qué más somos? Herederos y coherederos. 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 Muy bien, gracias. Hasta aquí estamos, hermanos. Amén. Muchísimas gracias, hermanita, por su ayuda, por su colaboración. Y La ahora, gloria sea para el Señor. amén. Ahora entremos en esta parte donde lo vamos a interpretar y le vamos a ir Allí es. pues, Sí. veamos ahí que en el verso 10 comienza diciendo, pero si Cristo está en vosotros, o sea, si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces la pregunta es esta: ¿qué significa que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado? Miren ahí, el cuerpo dice, Ajá. el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, dice. ¿Qué Ajá. significa eso de que el cuerpo está muerto a causa del pecado?
¿Una idea? Que ya no tenemos, no somos guiados por nuestra carne, ¿verdad? Sino que por el Espíritu Santo Ah, para, muy pues, no, bien. no pecar, ¿verdad? No, Te voy a dar una pista. pero dice que Sí, pues, estamos muertos. Ajá. ajá. Pero, Algunos Ajá, cuerpos están muertos. Los cuerpos de esto, ajá, los cuerpos. Este cuerpo está estos muerto. están muertos. Ahora, Ah, por... ajá, les voy a dar una pista. Ujú, Pablo ya habló de esto en el capítulo 5 verso 12, ujú, que dice de que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Y la ujú. muerte llegó a todos los hombres. Ajá, Ahora bien, este cuerpo por el pecado ya tuvo la sentencia y su sentencia fue la muerte. ajá. Esto sería igual como cuando en algunos países declaran la pena de muerte. Entonces, cuando uno lo hayan culpable y le ponen su condena es muerte, no lo matan al instante. Años para que, para que ese juicio o esa resolución sea Se, dada. se lleve a cabo. Ajá, a Ah, veces, entonces es como cuando uno dice, ando muerto en vida, dice. cabal, cabal. Entonces, a alguien que lo condenen a muerte, no lo matan Ajá, directamente, sino que sí, el juicio ya está. sí. Bueno, pero se lo vienen a dar quizás 10 años después, 15 años después que ejecutan el juicio. De igual Ajá, manera, este cuerpo ya tiene su juicio. sí, sí, El juicio fue muerte. Ahora, muerte. ¿cómo? ¿Cuál es la evidencia de que este cuerpo ya está muerto? Podemos decir la edad, porque conforme van pasando los años, el cuerpo se va deteriorando. Deteriorando, Por resultado, envejeciendo. vienen las enfermedades. Aquel que fregó los riñones, aquel que la diabetes, aquel que ya no mira, ¿Eh? aquel que parece como que es el cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. Es muestra de que el cuerpo se está deteriorando y al final va a morir. Sí, Pero lo interesante viene después. Miren ahí el verso 10. gracias. Verso 10. Ah, El cuerpo, la Dios. verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ujú, Y veamos el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, aquí ajá, está diciendo que el espíritu de vida mora en nosotros. Entonces, aquí podemos ver un contraste. Incluso podríamos decir, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque este cuerpo muerto, dentro de este cuerpo muerto, mora el espíritu de vida. Imagínense. ajá, ajá. Si estamos en Cristo, el espíritu de vida mora en este cuerpo que está muerto. Esto es como lo que dice Pablo allá en Segunda de Corintios, de que dentro de las vasijas de barro hay un tesoro. Ajá, ajá. Claro, ahí Pablo está hablando del Evangelio. Las vasijas de barro somos nosotros. Y dentro de esa vasija Gloria a Dios. está un tesoro, que es el Evangelio. Ujú, Aquí podemos decir, las vasijas de barro somos nosotros. Y dentro sí, de esta vasija está un tesoro y es el espíritu de vida. el espíritu de vida. Ajá, eso es lo que está diciendo acá. Ahora bien, veamos esto. Si hemos leído este verso 11, ahora viene esta pregunta. Para empezar, ¿usted cree que va a resucitar en aquel día? amén, así es. Jenny, ¿vos crees que vas a resucitar en aquel día? Amén. Martita, Amén. hermana Enriqueta dijo amén. Va. Sí, Ahora la pregunta es esta. ¿Qué garantía tiene usted que eso va a suceder? A ver, Jenny, veamos. Vamos, voy, voy. Jenny, ¿qué garantía tenés vos de que eso va a suceder? ¿Le puede ayudar, Martita? Eh, porque tenemos Colosenses. por fe, ¿Cómo? por fe. Va, por fe, va, por fe. Ajá. Es Pero, que mire, hermano, ah, bueno.
o sea, le iba a comentar que, o sea, uno vea como pues vive en una lucha, pero pues como pues obviamente cae en el pecado y pecamos, ¿verdad? Entonces es como que pienso de que no, por pecado no me voy a ir. Sí, no, no, eso no, y ya Por lo eso como que no sé qué vaya, decir aquí. imagínense, si la respuesta, va, por esto, nosotros no es que hemos visto cómo alguien resucita de ahí de la tumba, jamás hemos visto eso. Entonces, ¿qué nos garantiza que eso va a suceder? La respuesta está ahí mismo en el 11. Vuélvalo a leer el 11. Vuélvalo a leer. Miren. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, aquí es en vosotros, pero es en nosotros, dice, también. Ajá. Que hará lo mismo, dice, La, la- con nosotros, esta- Vivificará, dice. ajá, ¿y qué es vivificar? Que va a dar vida. darle vida. Ah, va a dar vida. Entonces, la garantía es de que el espíritu de vida mora en nosotros. Amén. Y que este Así cuerpo es, que está muerto, este espíritu de vida le va a dar vida, lo va a vivificar. sí, Esa es la garantía. Ahora, Martita así dijo es. algo importante, es por fe. Ajá, Pero la fe de nosotros no es una fe a ciegas, es una fe ajá. fundada en algo. Y es en Ujú. esto, en la palabra. Y la En Cristo, así es. palabra asegura que el espíritu de vida mora en nosotros y que Ujú. este espíritu de vida le va a dar vida a este cuerpo muerto. ¿Verdad? Sí, sí. Es el que nos da vida, más bien, ¿verdad? Porque andábamos muertos en delitos y pecados. Perfecto. Ajá, Ahora, y bien. vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a ver el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora, aquí la cuestión es de que somos deudores, pero no a la carne. O sea, nosotros somos deudores no a nuestros propios deseos. Ujú. Y es que fíjense que cuando alguien es deudor, tiene la obligación de saldar esa cuenta, Sí, ¿verdad? Alguien sí. que está endeudado está en la obligación de saldar esa cuenta. Les digo esto porque aquí la Reina Valera dice somos deudores, pero Ujú. en el griego dice ustedes tienen la obligación no con sus deseos, no con sus propios deseos. Entonces aquí viene la pregunta. Si somos deudores, pero no de nuestros propios deseos, entonces, ¿de qué somos deudores entonces? O de qué tenemos la obligación entonces? No sé si me enredé Es- con la pregunta. no, deudores de la gracia de Dios. Ah, más por ahí vamos. Muy bien. Ajá, ajá. Ah, Que pues lo que Él hizo en nosotros, darnos vida, entonces nosotros somos deudores de mantenernos firmes, de caminar en obediencia, ¿verdad? Por lo que Cristo hizo por nosotros. muy bien. Vivir para el Señor, ¿verdad? Ah, Sí, bien. O sea, nosotros no le debemos nada a nuestros deseos. O sea, ajá, ajá, nuestros propios deseos, no, no nos debemos nada ni a nosotros mismos, pues va. sí, sí, Entonces, ¿de qué? De lo que ya explicó la hermana Enriqueta y hermana Gladys. sí, amén, Deudores de vivir por el Espíritu. por el Espíritu, así es. Ser Acción. guiados por el Espíritu. Muy Sí, bien. Ser guiados por el Espíritu. Somos, tenemos la obligación de dejarnos guiar por el Espíritu. sí, sí, amén. Bien, veamos ahí. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, o sea, porque si vivís conforme a los deseos propios, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira lo que hay aquí. Aquí sería una batalla de vida o muerte. O lo matan o usted mata. Mire, ahora vamos a leer más Tal- despacio. Verso 13 dijimos, va. Dice, Ujú.
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si vive de acuerdo a sus propios deseos, es- estos deseos lo van a llevar a la muerte. Así es. A la muerte. Sí, Y la segunda parte de este versículo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, si por el Espíritu nosotros hacemos morir esos deseos propios, entonces viviremos. Así es. Ahí está. O usted, o lo mata sus deseos, o usted mata los deseos. Así es. Si me dejo A cabal. guiar por la carne, lo que la carne me pide, pues ahí yo sola me estoy matando. Ahora, Pablo ya ha explicado en el verso 13 de Ujú. que nosotros somos incapaces de rescatarnos a nosotros mismos de Sí. los deseos. Es por Ujú. eso que necesitamos que el Espíritu El Santo, espíritu, así es. para que podamos matar esos deseos carnales. Bien, Ujú. el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Imagínense qué evidencia de quiénes son hijos de Dios. Miren, claro. Porque usted puede ver en la iglesia de que todos son hijos de Dios. E incluso, la hermana Evelyn lo dijo la semana pasada. Algo que solo pasan metidos en la iglesia como que son cucarachas. Entonces, pero imagínense, pasan solo metidos ahí como que van las cucas de ahí de la iglesia. Pero si no son guiados por el Espíritu, dan muestra que no son hijos de Dios. Así es. Por ejemplo, alguien que es guiado por el Espíritu Santo, no hay necesidad de que alguien esté diciendo, mira, vestite de esta manera, mira, no hagas esto, mira, no hagas lo otro. No, el Espíritu lo va a guiar a que no lo haga. A que vive en obediencia Vive en siempre, obediencia. ¿verdad? Vaya, eso es igual Ujú. como el caso de un padre de familia que, que ha tenido a sus hijos estudiando en una institución cristiana. Y él está tranquilo porque los hijos han estudiado en una institución cristiana. Ahí está tranquilo. Pero terminaron la primaria, hoy van a ir a bachillerato. Y sucede que este padre de familia ya no le Ajá. alcanza la cobija para pagarles un colegio evangélico. Los va a tener que mandar a un instituto nacional. Ay, ahí es Y lo ahí duro. hay chinchita le pate. Entonces, Sí. este padre se preocupa porque dice, ¿y ahora qué va a hacer de mis hijos? Si ahí solo hay Ujú. gente grosera, gente plebe, gente aquí. ¿Qué va a hacer de ellos? Ahora bien, el padre de familia no se debe de preocupar porque el Espíritu Santo es quien cuida de esos hijos. Entonces, vienen estos hijos, los meto en una institución pública y se titulan de bachillerato, pero en ellos no cambió nada. Salieron igual de íntegros. Sí tuvieron amigos plebes ahí, va. ¿Entendés? Pero en ellos no cambió nada. Siguieron siendo rectos delante de Dios. Fieles al Señor y a ellos mismos. Entonces, ¿qué Ujú. pasó ahí? Fueron guiados por el Espíritu. Entonces, y todo el que es guiado por el Espíritu, estos dan muestra que son hijos de Dios. de Dios. Amén. Pero ¿qué tal aquel que pasa en iglesia y alabando y todo? Se va a trabajar, el primer día pago, los cielos dicen vamos a chupar y allá va. Muestra de que da, Como oveja sin pastor. muestra de que da, de que no es hijo de Dios. Ujú. ¿Ah? Bien, el verso 15, pónganle atención al verso 15. Pues no habéis recibido Delgado. de esclavitud. Mire, Ujú. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quedémonos ahí. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguna idea? Fíjese, hermano, que Ajá. no me acuerdo cuándo fue, pero no sé si fue en esta iglesia que escuché eso, pero que no sé si es correcto, pero se refería como mm, que porque uno, ay, ¿cómo le digo? Espérame.
Se me olvidó, hermano. Puedes parafrasear, no hay problema. Pero es que era como que, Se le fue la idea. sí, pero era como que porque uno, un ejemplo, pues ahora que yo tengo parciales y pues ya última hora, ya me pongo que hacer, a orar y así, y a tener temor en ese aspecto, y yo digo, porque yo estoy orando, el Señor me va a ayudar o algo así. Tiene que estudiar y orar Ah, porque Ajá, no se va a pero, confiar del todo al Señor. No ajá, ajá, estudio porque soy hija de Dios, Él me va a ayudar. sí. ajá, Yo, No. entonces, yo creería que ya le entendí la idea a Yanis. ¿hola? Creo que ya entendí la idea que, De que, Ajá. de que, es que de no que me acuerdo muy bien. de que hemos recibido un espíritu en el cual no le vamos a tener miedo a lo que nos venga. ¿Verdad? Va. Ahora, pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? Esto es bien interesante. ¿De qué está hablando aquí? Fíjense, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿A qué éramos esclavos? Al pecado, del pecado. Para empezar, ajá. Pero dice, vamos a ver, el 15, va. Al Vaya. 15. Ese espíritu que nos tenía esclavos para estar otra vez en temor. Pablo está hablando de la ley. Acuérdense que Pablo ha venido hablando de la ley, de la ley, de la De ley. la ley. Ahora, ¿cuál era el temor? De que como no se puede cumplir la ley, no se puede agradar a Dios. Entonces, y el pecado se aprovechaba de la ley para hacernos pecar. Y la paga del pecado es muerte. Ese era el gran temor. Y la esclavitud era la ley. Pero ahora dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Importante. En el Antiguo Testamento nadie se atrevía a decirle Padre a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque tenían el temor de que si no lo podían agradar en cumplir la ley, ¿cómo le iban a llamar Padre? No podían. Pero hoy ya no hemos recibido el espíritu que nos tenía esclavos, el espíritu de temor, ya no, sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción. De Dios. Ahora, ¿qué comprende la palabra adopción? Adopción es ese proceso legal para integrar a un niño, a un joven, a una familia. ¿Imagina? Con derechos. Correcto. Con Ajá. derecho a lo que un legítimo hijo tiene. Entonces, y aquí nos está diciendo que ahora hemos recibido un espíritu de adopción que ahora nosotros sí podemos decirle a Dios, Abba Padre. Padre. La palabra Abba, Papito lindo. exacto, la palabra Abba es en arameo, que significa padre también. Sin embargo, de una manera más, más íntima. Ahora, claro, pocos les decían padre a sus padres en este tiempo. ¿Por qué? Porque el padre era una figura de autoridad. Eran pocos los hijos que podían decirle Abba al padre. Ahora, esta palabra Abba al aplicarla en nuestro tiempo sería como papi y papito. De que en el ámbito doméstico, en el hogar, usted le dice mi papito, mi papi. Pero allá afuera usted dice, no, mi papá dice. Pero nosotros hemos recibido este espíritu de adopción, tanto que ahora le podemos decir a Dios Abba, Padre. Ajá. Imagínate. Padre, papito. Así le dice la hermana Yuli. Ah, Papito, le dice. sí, cabal, exacto. Entonces, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros estamos segurísimos que somos hijos de Dios. Amén. El verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros padecemos por Cristo, es claro que también vamos a recibir esa herencia que se le da a Cristo. Bien, rápidamente vamos a aplicarlo y vamos a hacer estas preguntas, hermana Enriqueta. Ay, Busaí, mamá. ¿qué Vamos a ver.
¿Qué significa vivir en el Espíritu? Significa vivir en obediencia, Ah, muy bien, vivir en obediencia. ser obediente a lo que Dios me manda, ¿verdad? Perfecto. Ujú, Vivir en el Espíritu es vivir como hijos de Dios. ujú, ujú. Entonces, ahora, hermana Gladys, díganos, ¿qué significa vivir como hijos de Dios? Pues haciendo la voluntad de Dios, siendo guiados por Él, ¿verdad? Por la palabra Ujú, de la oración, la lectura, ser guiados, ujú. dejarnos guiar por Él. Pues. Muy bien. Vivir como hijos de Dios es que tiene una relación íntima con Él, Ajá, come. una Ujú, relación de gozo con Dios. Esa relación es tan cercana que puede decirle, tal como la hermana Yuli le dice, papito. ujú. Y por consecuencia, o como por resultado, va a ser obediente. Así como le dice nuestro Así hermano, es. va a ser Ujú. obediente. Vamos a ver, Denise, pongámosle en algo, Denise. Vamos a ver. ¿Cómo crees que nos guía el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo creo que qué, hermano? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo nos guía? Pues por medio de su palabra. Ah, muy bien, por medio de sus palabras. ¿Ah? Martita, ¿cómo cree que el Espíritu Santo nos guía? Orando, pidiéndole a Él. Bien. Perfecto, así es. Nos guía por medio de sus palabras. Nos guía cuando oramos, o sea que nos guía con dirección. Porque en las Ujú, palabras está a dónde vamos. Nos guía con dirección. ujú, ujú, No es cuestión de que caminemos y a ver qué pasa. No, nos guía con dirección. Nos guía al acercarnos a Él, tal como lo dijo Martita, orando, ujú. acerquémonos a Él. Ahora, ujú, Él nos guía y nos guía con autoridad. Guía con sí. autoridad. Ahora veamos. Hermana Evelyn, qué bueno que está levantando las dos manos para contestar esta pregunta. Quiero cortarle Mm, el pelo a la Marta. Vamos a ver, mm. ¿a dónde nos conduce el Espíritu Santo, hermanita? ¿A dónde cree usted que el Espíritu nos conduce? A vida eterna. Vale, ¿pueden ayudar, hermanita? ¿A dónde nos conduce el Espíritu Santo? A Ser la verdad. Y la verdad es Cristo. A la verdad, ajá, ¿qué más? hacer la voluntad de Dios, Hacer la voluntad de Dios. Muy bien. ser de Él. Perfecto. El Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento. Aquel que no es Ujú, creyente lo conduce al arrepentimiento. Nosotros que somos creyentes y pecamos, nos conduce al arrepentimiento porque nos ujú. redarguye. Nos dice esto está mal. El Espíritu Santo Sí. conduce a pensar menos en nosotros y más en Jesús. A esto Mm, nos conduce. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad, nos conduce al amor, nos conduce a la santidad, nos conduce a ser serviciales. Ahora, amén. mire si realmente el Espíritu Santo está conduciendo su vida, evalúe, evalúe. Sí. Y después de esa evaluación, mire si hay que hacer algunos arreglos ahí. Bien, para cerrar, podemos decir que Pablo nos dice que no somos únicamente salvos por la obra del Espíritu, sino que también debemos caminar por el Espíritu. O sea, tenemos que caminar confiando en la guía del Espíritu. Ujú, Esto si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor. No podemos ser como algunos de los que se mencionan allá en Gálatas 3:3, quienes pensaban que ellos podrían comenzar en el espíritu y luego encontrar la perfección por medio de la carne. No pensemos eso. Empezamos en el espíritu, sigamos en el espíritu y terminaremos en el espíritu. mm, Ahora, memoricemos este pasaje, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ujú. Vamos a El, repetir. El el Espíritu, espíritu mismo. ¿ah? Da Demonio, testimonio como A Ah, es que nuestro lo tengo espíritu de que somos hijos de Dios. de Dios, sí. Romanos 8:16. Ajá.
Espíritu mismo da testimonio de nuestro Hemos espíritu que hermanos. somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Así que, pues ponemos en práctica y seamos guiados por el Espíritu Santo. Y esta es el remedio, esta es la solución para aquel conflicto de que hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Ese conflicto, el remedio de eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. La gloria sea Amén. para el Señor.